Lucas capítulo 10, verso 25. Evangelio según San Lucas. Si Lucas hubiese existido ahora, sería Evangelio según San Chelo, porque a los Lucas le dicen Chelo, aquí en República Dominicana. Lucas, capítulo 10, verso 25, leemos para gloria de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido esto, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Vamos a dejar la lectura hasta ahí, yo la voy a explicar luego. Los hermanos que están a mi derecha dan gracias a Dios por su palabra. Los que están a mi izquierda nos presentan al Señor en oración. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Capítulo 10, verso 25 en adelante. Un intérprete de la ley. Eso era un oficio. Un intérprete de la ley vendría siendo hoy día lo que sería un abogado más un religioso. Las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque la ley judía era una ley religiosa, era una ley que se basaba en los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20. ¿Vamos bien hasta ahí, hermano? Entonces, un intérprete de la ley era alguien que leía la ley y la interpretaba. ¿Por qué la ley había que interpretarla? Por una razón simple. Israel, cuando recibió la ley, la recibió en hebreo, que es el idioma de los judíos. Pero cuando ellos fueron deportados por causa de que le fueron infiel a Dios, la mayoría de ellos dejó de hablar hebreo y entonces hablaba arameo, que era el idioma que se hablaba en Babilonia. Así que la mayoría de los judíos no leía hebreo. Y para eso se necesitaba alguien que supiera hebreo y tradujera al arameo. Por eso se escribieron lo que se llaman los targúmenes, que eran traducciones del hebreo al arameo para que el pueblo tuviera las escrituras. Así que los intérpretes de la ley, aparte de que traducían de un idioma a otro, también le daban sentido. Cada vez que había una litis, buscaban en la ley que decía para aplicarla a cualquier litis o a cualquier otro tipo de problema o crisis o conflicto. Así que este hombre era un desconocedor o conocedor de las escrituras. ¿La conocía o no la conocía?
¿La leía o no la leía? Leía las escrituras. Y él se acerca a Jesús con una pregunta. Dice en la introducción de la pregunta que él se levantó para tentar a Jesús. La intención de la pregunta no era para él saber lo que estaba preguntando, sino para él poner a prueba a Jesús, para poner a Jesús en aprieto. Amén, hermano. ¿Qué le preguntó él a Jesús? Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él llega donde Jesús y le pregunta, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿A cuánto le interesa tener la vida eterna? Jesús le respondió al intérprete de la ley, ¿qué es lo que tú has leído en la ley? ¿Qué dice las escrituras? ¿Cómo está escrito? ¿Qué dice? Esto implica que toda pregunta importante que tengamos, tenemos que ir a buscar respuesta. ¿Dónde? En las escrituras. La fuente de verdad al que el cristiano tiene que recurrir es las escrituras. Amén, hermano. Lo importante no es hacer lo que yo creo o me parezca, sino hacer lo que las escrituras dicen. Porque obedeciendo a las escrituras, tenemos entonces garantía de estar haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren estar dentro de la voluntad de Dios? Así que él le tiró a Jesús y Jesús le devolvió. Él le hizo una pregunta a Jesús, ¿y con qué le contestó Jesús? Con otra pregunta. Amén, hermano. ¿Tú quieres que yo caiga en un gancho? No, yo no voy a caer en gancho, dice Jesús. ¿Qué es lo que dice las escrituras? ¿Qué es lo que dice? Y él dijo que las escrituras enseñan que debes amar a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todas tus energías, con todo lo que tú tienes. Y a tu prójimo. Amén, hermano. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Que eso estaba bien o estaba mal? Bien has respondido. Haz eso que tú dijiste y vivirás. Amén, hermano. Esa respuesta que tú me diste, ponla en práctica y ya. No hay más problema. Vivirás. Pero él, entonces, queriendo justificarse, le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Con Dios no hay problema, sabemos quién es Dios, pero ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es que yo tengo que amar como amo a Dios? Y Jesús entonces le redacta una anécdota que puede ser ficticia o puede ser real. No sabemos si eso realmente pasó o no pasó. Pero Jesús se la contó con un propósito no histórico, sino didáctico, con la idea de que él recibiera una enseñanza. Y le contó, atención hermano, de un señor que descendía de Jerusalén a Jericó. Normalmente, cuando las personas bajaban de Jerusalén a Jericó, era porque habían ido a Jerusalén ¿a qué? A adorar. O sea, este era un hombre piadoso que ya había ido a adorar a Dios y regresaba a Jericó. No era un hombre malo, era un hombre sano, un hombre
piadoso, un hombre que iba al templo a adorar a Dios. Este hombre, como le pasa a usted y me pasa a mí, le pasa a cualquiera, después de haber ido a adorar a Dios, gozoso, feliz, contento, seguro cantando el corito, yo siento gozo en mi alma. No le puedo seguir cantando, porque para cantar hay que pagarme, hermano. Este hombre iba contento y feliz. ¿Y qué le pasó? Que apareció una banda de ladrones, lo atracó, para atracarlo, lo golpearon muy fuerte, lo hirieron fuertemente en el grupo y lo dejaron tirado como muerto. Amén, hermano. ¿A cuánto le ha pasado que ustedes han hecho algo maravilloso para Dios y luego entonces se le aparece un problema grandísimo? O usted ha salido de la iglesia con un gozo extraordinario y en la casa lo encuentran con una terrible noticia. ¿A alguien le ha pasado, hermano? Este hombre, después de haber tenido esta experiencia de adoración, entonces ahora vienen unos ladrones y les roban, lo asaltan y lo estropean, casi lo matan. O sea que siempre ha habido robo, hermano. Siempre han habido ladrones, atracadores y asaltantes. ¿Qué pasa? Que también venían de adorar de Jerusalén un sacerdote. Dice que descendió, o sea, venía de Jerusalén. Venía en la misma vía que él venía. Y el sacerdote, viéndolo, pasó de largo. El sacerdote dijo, bueno, este hombre puede hacer que esté impuro y yo no me voy a contaminar. Yo voy a seguir. Y lo vio y no hizo nada por él. Luego pasó un levita, que también es un adorador, es la tribu de la adoración. Y el levita llegó, pasó más cerca, parece que se acercó a verlo. Y dijo, yo no me voy a meter en este problema, este hombre está casi muerto, yo me voy mejor. Y se fue. Así que el sacerdote y el levita lo vieron. ¿Y qué hicieron por el hombre? Nada. Se supone que un sacerdote y un levita son gente consagrada a Dios. Si la anécdota hubiese sido ahora, pasó por ahí un pastor y después un diácono. Amén, hermano. Y ahora pasó un samaritano. Los samaritanos eran considerados enemigos de los judíos. Y los samaritanos no estaban en el listado de la gente pura. Eran considerados fuera de todo linaje de Israel. ¿Por qué los samaritanos tenían problemas? Porque los samaritanos eran los descendientes de una raza de gente que trajeron de otros pueblos y lo pusieron ahí en Samaria en el primer destierro. Así que ellos ya no eran judíos puros. Este samaritano, despreciado por los judíos y que se consideraba un impío, se acercó al hombre. Y dice el texto que se acercó y lo vio. Eso mismo hicieron los otros dos, el sacerdote y el levita. Pero dice el texto, fue movido a misericordia. El duro samaritano, el impío samaritano fue movido a misericordia, mientras que los consagrados sacerdotes y levitas no sintieron ningún tipo de compasión por este hombre que está moribundo. El samaritano se acercó,
vendó sus heridas. Todavía el hombre estaba cortado y estaba botando sangre. En caso de una emergencia, en el protocolo médico, lo primero es detener la sangre. Este hombre sigue el protocolo y lo primero que hace es que comienza a vendar, trata con los medios que tiene de detener la sangre para que no siga manando. Y no solamente hizo eso, lo tomó, lo montó en su vehículo, en su montura, lo llevó a un hotel que había y le dijo al mesonero: cuídamelo en una habitación, atiéndelo. Le dejó un fondo, un depósito, y si él gasta más de lo que yo te dejé, pónmelo a mi cuenta, que cuando yo pase lo voy a pagar. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Señores, ahora mismo una gente se cae y está herido, y usted sabe lo que hace la gente, a grabarlo. No es grabarlo lo que él necesita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es ayudarlo. Haga el invento, hermano, y cáigase en medio de gente para que usted vea que lo que van es a grabarlo. Y algunos, si ven un accidente, ni siquiera van a grabarlo. ¿Ustedes saben a qué van? A robar. ¿Es así o no es así, hermano? ¿Qué es lo que Jesús le está diciendo al intérprete de la ley? Tu prójimo no tiene que ser judío. Tu prójimo no tiene que ser familia tuya. Tu prójimo no es alguien que tú conoces. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier ser humano que está en necesidad. Sea haitiano, venezolano, chileno, peruano, no importa de qué nacionalidad, ese si te necesita y tú tienes con qué ayudarlo, es tu prójimo. Amarás a Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo. Yo creo que tú te amas, hermano. ¿Sí o no? ¿Cuántos se aman a sí mismos? Te cuida, come 3 veces al día, algunos comen más de ahí. Cuando te enfermas va al médico, compra los medicamentos. Amén, hermano. Y procura lo mejor para ti. Pero estamos viviendo ahora mismo en una cultura donde la persona nada más piensa en sí mismo. Una cultura egoísta, egocéntrica. Una cultura que nada más piensa en el éxito y en el beneficio propio. ¿Por qué está pasando eso? Porque los padres de ahora están sembrando el individualismo. En la época en que yo me crié, en un barrio o en barrios, no eran barrios, hermano, eran comunidades. Porque los padres nuestros, lo primero que le decían a los vecinos, ¿qué era? Si usted ve el morenito viejo metido en algún problema, déle una pela que cuando él llegue aquí le doy la otra. Atrévase usted a corregir un muchacho ahora. De hecho, si usted no tiene una escopeta, no se ponga a corregir muchachos. Porque si usted corrige a un muchacho, de allá viene el papá, la mamá, el tío y los abuelos armados contra usted porque le corrigió el muchacho. ¿Alguien me está entendiendo, hermano? Pero en la época en que yo me crié, los hijos, los muchachos, no solamente,
a muchos vecinos hasta se le decía tío, sin ser tío, sino por el respeto que había. De modo entonces que había un sentido, y en esos barrios el gobierno no daba asistencia social, pero nadie pasaba hambre. Porque en esa comunidad, desde que se sabía que fulano de tal no está trabajando, los vecinos, siendo pobres, mandaban un plato de comida. Y cuando yo me convertí y una mujer se enfermaba, un equipo de damas de la iglesia le lavaba, que no había lavadora, era a mano. Le lavaba, le cocinaba y le hacían una sopa. Era así, hermano, cuando yo me convertí. Las damas, iba un equipo, se turnaban, y hasta que esa señora no se sanaba, iba un grupo de la iglesia a hacer los oficios y a atenderla. Amén, hermano. Necesitamos volver al principio. ¿Cuál es el principio? Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Necesitamos volver a la verdadera felicidad. Porque la felicidad no consiste en recibir. La felicidad consiste en dar. El hombre más feliz no es el que más recibe, sino el que más da. No lo oigo, hermano. La sociedad nuestra nos enseña que tenemos que acumular, que tenemos que recibir, que tenemos que reunir y juntar. ¿Para qué? Yo he visto hombres ávaros que han hecho fortuna inmensa, que no le dan un vaso de agua a nadie. Y cuando mueren, sus hijos se encargan de derrochar toda esa gran fortuna. Y cuando esos ávaros mueren, al velorio son contados los que van. Porque el velorio dice cómo viviste. Si tú quieres tener un velorio con mucha gente, más te vale que comience a amar a tu prójimo. Eso a mí no me importa, hermano, que el velorio. El velorio dice cómo viviste. Es un balance. El que vivió sirviéndole a la gente va a tener gente ese día ahí. Y déjame decirte algo. Solamente dos cosas necesita un doliente el día de la muerte: al Espíritu Santo que lo consuele y gente que esté ahí con ellos. Después ninguna medicina sirve. Lo único que ayuda en ese momento es el consuelo del Espíritu Santo y la solidaridad de amigos, parientes y familiares. ¿Cuánto pueden bendecir a Dios? Tú y yo somos el hombre que fue herido. Tú y yo somos el pecador que fue herido y tirado en el camino. Y Jesucristo es el buen samaritano que sanó nuestras heridas, nos montó en su montura, nos llevó para que nos terminaran de curar y pagó lo que no podíamos pagar. ¿Alguien está agradecido de lo que Cristo ha hecho en tu vida? Te salvó, te sanó, te limpió, te puso nombre, te inscribió en el libro de la vida. ¿De qué te salvó? De la muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? La separación eterna de Dios.
¿Y dónde van los que están separados eternamente de Dios? En el infierno, al lago de fuego, donde nadie lo puede sacar. Dice las Escrituras que allí será el lloro y el crujir de dientes, 24 horas al día, 7 días a la semana. De ese tormento y de ese sufrimiento eterno te salvó Jesús al morir en la cruz por ti. ¿Para qué? Para que nosotros también, igual que Jesús, vayamos a rescatar a los pecadores heridos que están tirados, moribundos en el camino, para que nosotros, igual que Jesús, vayamos a salvarlo de sus pecados y a cambiar su destino de condenación por un destino eterno de gloria en la presencia del Señor. Amén, hermano. Está bien que podamos ayudar a otros con comida o con medicina, pero la ayuda más grande que tú le puedes dar a alguien es ayudarlo a que su alma se salve. Amén, hermano. Porque el gobierno también da comida y la medicina hasta fiar se puede coger, pero la salvación no la fían y el gobierno no la puede dar. Solo hay salvación en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esa salvación llega a la gente a través de los salvados. ¿Quién puede guiar a un ciego? Alguien que ya tenga vista. Porque si un ciego guía al otro ciego, ¿a dónde caen? Caen en el hoyo. Los que ya han visto la salvación pueden guiar a otros al Salvador. ¿Alguien quiere guiar a otros al Salvador? Aunque podemos hacer muchas cosas por alguien, el mejor bien que le podemos hacer a alguien es conducirlo a Cristo. ¿Y qué dijo Jesús antes de irse? Toda autoridad y potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id a todo el mundo a anunciarle ¿qué cosa? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Amén, hermano. ¿Cuántos quieren ver gente salvadas? ¿Cuántos quieren que Dios lo use para salvar gente? Y tú no tienes que ser un predicador como Chelo. Amén, hermano. O como el pastor. Tú nada más necesitas coger 2 personas para orar. Y luego invitar a alguien de la iglesia. La persona que Dios ponga en tu corazón. Para llevarlo donde esas 2 personas, para que le prediquen a Cristo. Amén, hermano. Porque fuimos salvos ¿para qué? Para salvar a otro, hermano. Recuérdense que Jesucristo no es para comer solo. A Jesucristo hay que compartirlo. Y mientras más lo compartimos, más lo tenemos. Mientras más compartimos a Cristo, más recibimos de Cristo. La verdadera felicidad no está en recibir, sino en dar. Y dando es como recibimos. Cuando le damos a Cristo a otros, entonces más recibimos de parte de Cristo. ¿Cuántos quieren más de Cristo en su ser? Entonces hay que compartirlo. A Cristo hay que compartirlo. Hay que llevar a Cristo a otros que no lo conocen. Hay que ponerle el rayo de luz y de esperanza a los que están en tinieblas, para que conozcan al Redentor y al Salvador.
¿Cuántos lo pueden bendecir? ¿Cuántos lo pueden bendecir? La razón de ser de esta iglesia y de todas las iglesias no es solamente para adorar a Dios. Si no existieran iglesias en el planeta Tierra, ¿Dios sería adorado? Claro que sí. Si no hubieran seres humanos en el planeta Tierra, ¿Dios recibiría adoración? Claro que sí. ¿Qué hacen los ángeles? Que lo adoran. Entonces, Dios no solamente necesita o quiere que adoremos su nombre, también quiere que seamos instrumento de gracia para salvar al perdido. Amén, hermano. Para rescatar los hogares que se están destruyendo y para darle a esta sociedad una esperanza de vida nueva. Amén, hermano. Una esperanza de vida nueva. El cambio que República Dominicana necesita, solo Cristo lo puede dar. Y es vidas cambiadas, vidas transformadas, hogares funcionando, jóvenes encaminados con propósito en el camino del Señor, caballeros iluminados y llenos por el Espíritu Santo, mujeres que sean instrumentos de gracia de parte del Señor. De la única manera que nuestra república cambia es si los corazones de los hombres son cambiados. Y el único que tiene poder para cambiar un corazón es Cristo el Señor. ¿Alguien puede decir que Cristo es el Señor? Así que Jesús le terminó con una pregunta. Después de haber redactado Jesús la anécdota, de nuevo le hace una pregunta al intérprete de la ley. Y le dijo, ¿quién pues de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley, que era un intelectual muy bueno, le respondió a Jesús, el que usó de misericordia con él. Respondió bien. Y Jesús le respondió, ve y haz tú lo mismo. No basta con saber lo que es bueno. Hay que poner eso en práctica. Este hombre sabía lo correcto, pero parece que no actuaba de manera correcta. Amén, hermano. Así que nosotros estamos llamados ahora y comprometidos a salir, a salvar lo que está perdido. ¿Alguien puede bendecir a Dios? Termino narrándole esto. Frente a la iglesia, a esta iglesia, pero cuando estaba allá en el Arenazo, pasa un hombre borracho que se llama Mateo. Y él es amigo de Isaías y se para a hablar con Isaías y yo hablo con él ahí también. Ok, perfecto. Yo le dije, Isaías, vamos a caerle atrás a ese hombre. Y le caímos atrás. Y fuimos a su casa. Le predicamos. Y a partir de ahí comenzamos y duramos un tiempo detrás de él. Bueno, él llegó a venir a la iglesia. Pero yo le caí atrás a Mateo. Y usted sabe lo que hizo Dios. Salvó a Chelo. Pero a quien yo comencé a predicarle no fue a Chelo. Fue al hermano de él llamado Mateo, que pasaba borracho frente a la iglesia en el Arenazo. Pero Dios tenía propósito de salvación para esa familia.
Mateo ha venido a la iglesia, ha estado aquí y vuelve y se va. Y todavía oramos por él. Porque si Dios lo va a salvar, lo salva. ¿Cuántos saben que Dios cuando quiere salvar, salva? Y para Dios nada es imposible. Los que ustedes crean que tienen el corazón más duro y los que ustedes crean que están más lejos, eso lo salva Dios más pronto. Amén, hermano. Y algunas veces la gente que creemos que está más cerca, esos no se salvan. Porque para salvarse no hay que estar ni lejos ni cerca, sino tener a Cristo en el corazón. No duden, hermano, Dios va a salvar y tú eres un instrumento para mostrar la misericordia de Dios a aquellos que no la conocen. ¿Alguien puede adorar a Cristo? ¿De cuánto Cristo ha tenido misericordia? Levanten la mano lo que Cristo ha tenido misericordia. ¿Y qué Él espera que los que han recibido misericordia de Cristo hagan? Tener misericordia de otros también. ¿Por qué tú estás aquí en la iglesia? ¿Eres mejor que los otros? ¿Estabas más calificado que los demás? Por pura gracia, Dios te llamó para salvarte. Así que hay otros más ahí que también Dios lo está esperando para salvarlo. Y tú eres el medio a través del cual Dios quiere usarte. Cuando yo me convertí, nos hacían una anécdota. Y nos decían, yo no sé de dónde sacaron eso, yo lo voy a repetir, que cada vez que tú te ganas un alma, en la corona tuya, en la corona de la vida, le ponen un adorno, una diadema, un diamante, un adorno. Y yo recuerdo que basado en eso, yo dije, bueno, pues hay hermanos que nunca se han ganado nada. Y en vez de darle la corona de la vida, lo que van a dar es una gorrita de esa de deporte. Yo espero que los miembros de esta iglesia no me anden en el cielo con gorra, sino que nosotros tengamos una corona llena de armas que hemos salvado. ¿Cuánto quieren esa corona? Corona llena de armas salvadas. Lo que sí la Biblia dice es que a los creyentes se nos entregará la corona de la vida. Amén, hermano. La corona de la vida, como señal de que ya hemos ganado la victoria final. Que cuando el creyente parte de este mundo, tiene una vida eterna asegurada. Amén, hermano. Así que Jesús le dijo al hombre, ve tú y haz lo mismo. Dile al que está al lado tuyo, ve y haz lo mismo. Ve y haz lo mismo. Ten misericordia de los que necesitan la gracia de Dios. Del pipero, del adúltero, del que bebe ron y cerveza, del que fuma, del que se endroga, del que hace fila a las 6 de la tarde para jugar los números. Ten misericordia de ellos, hermano. Porque ahí estuviéramos nosotros si Cristo no nos hubiese alcanzado. Así que la opción de Cristo es que nosotros podamos ser mejor que el intérprete de la ley. El intérprete de la ley sabía lo bueno, pero no lo ponía en práctica. Nosotros también sabemos lo bueno, pero eso hay que llevarlo a la práctica. Hay que salvar
a los que están perdidos. Y para salvarlo hay que presentarle al Salvador. ¿Cómo se llama el Salvador? El que está aquí para recibir el culto y la gloria. Yo creo que estamos claros, hermano. Pues vamos a dejar entonces a nuestro hermano Chelo que venga y haga algunas oraciones por los hermanos para que Dios nos ayude a salir a buscar a los que están caídos y heridos y tener de ellos misericordia.